Un día más, es un verdadero placer encontrarnos en nuestro programa Punto de Encuentro con la Biblia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. Esta oportunidad es invaluable para poder estudiar el libro de Hechos y sobre todo la palabra de Dios para que transforme nuestros corazones. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias, Nelson. Estoy contentísima de profundizar estas enseñanzas y descubrir más cosas y aprender. Hoy continuaremos profundizando en el libro de los Hechos de los Apóstoles y trataremos el cuarto tema, titulado Los primeros dirigentes de la Iglesia. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos capítulo 6, versículo 7. Tal como podemos ver en Hechos, el capítulo 2, también en el capítulo 9, muchos conversos del día del Pentecostés eran judíos helenistas, es decir, los judíos del mundo grecorromano que ahora vivían en Jerusalén. A pesar de ser judíos, diferían en muchos aspectos de aquellos que estaban en Judea, de los que vivían allí, de los llamados hebreos, según Hechos capítulo 6, versículo 1. La diferencia, sobre todo la más visible, era que generalmente no sabían arameo, que era el idioma que se hablaba en Judea en aquel entonces. También había otras diferencias culturales y religiosas. Por haber nacido en países extranjeros, no tenían raíces en las tradiciones judías de allí, del territorio propio. Y al menos, sus raíces no eran tan profundas como la de los últimos, de los judíos, digamos, de Judea. Probablemente no eran tan apegados a las ceremonias del templo ni a los aspectos de la ley mosaica, que solo se aplicaban en los territorios de Israel. Además, por haber pasado la mayor parte de su vida en un ambiente grecorromano y por haber vivido en estrecho contacto con los gentiles, estarían más dispuestos a comprender el carácter inclusivo de la fe cristiana. Así que hablamos de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, donde todo a veces nos parece que es ideal. Sin embargo, también había problemas. Y en el caso del capítulo 6, dice que en aquellos días, versículo 1, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que había un problema allí. Había viudas que parece que no se les atendía tan bien como a otras. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Y cómo se resuelve la situación? Ellos se mostraron descontentos por esta situación nueva que aparecía, porque así como bien describe el texto, ya se habían multiplicado. Con lo cual es evidente que se tenían que empezar a organizar las cosas, que cuando hay mucha gente en un lugar, pues hay que hacer un orden para que las cosas que tienen prioridad se puedan llevar a cabo y que todas las cosas en cada momento esté bien atendido. Y en este caso las mujeres griegas parecían estar desatendidas. Seguramente que no era un favoritismo, porque así como hemos visto, había un número ya grande de gente que se reunía y necesitaban organización. Y vemos a los apóstoles que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es bueno que nosotros cuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, elegid entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos en este trabajo. Vemos que se necesitaba una organización. La queja era real porque había este problema, pero no era por favoritismo, no por situación conflictiva, simplemente por empezar a organizarse como una masa de gente como era.
vemos que aquí nace realmente otro puesto dentro de la comunidad cristiana. Entonces este problema también se deja ver cuando dice, no es justo, cuando dice los 12, los discípulos, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra por servir la mesa. No porque ellos quisieran dejar de servir la mesa. No, realmente no era su intención decir, bueno, nosotros ya estamos en otro nivel. Vamos a dejar de servir, vamos a dejar de ensuciarnos las manos. No era así, sino que realmente cada uno tiene un don específico y cada uno tiene, pues es un engranaje dentro de realmente esta comunidad. Entonces cada uno tendrá su labor. Entonces ellos están haciendo muchas labores, estaban siendo, pues no sé, predicando, sirviendo, visitando, etc. Pero cada uno tendría que atender su don en esa iglesia y por lo tanto aquí vemos ya que esta comunidad se empieza a organizar, empiezan realmente cada uno a tener, según su don, su tarea dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que todos pudieran estar bien ocupados, para que todos estuvieran útiles en las manos del Señor y sobre todo para que la comunidad pudiera ir muy bien y así poder llegar a mucha más gente con esa organización. Entonces también es una lección para nosotros, porque muchas veces pensamos que, bueno, es un movimiento, fueron y ya está. No. Hay que estar organizados en todas las cosas que hagamos, porque eso le viene bien al Señor. Dios es un Dios de orden y ese orden tiene que verse en todas las cosas que hagamos. La primera ley del cielo es el orden, así que exactamente. Interesante porque era un problema real, pero un problema que pudo resolverse utilizando los dones de cada persona. Interesante porque a veces en las iglesias también surgen situaciones que hay que atajar, que hay que arreglar y tal vez muchas se resolverían de esa manera, viendo qué don tiene cada hermano, dónde lo situamos, en qué posición, en qué sitio, en qué lugar es más efectivo, en qué equipo puede ayudar a mejorar él, primeramente a mejorarse él como persona y también a mejorar a la iglesia. Y con el objetivo del servicio, desde luego. ¿Cómo tenían que ser esas personas a las que se les designó para la tarea de servir? Esos diáconos, ¿cómo tenían que ser? Fueron las cualidades. Aquí hay unas características muy importantes donde dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio. Tenían que tener buen testimonio. Sí, buenas referencias de cierta manera, que tuvieran una buena vida, que fueran congruentes con lo que se predicaba, con lo que creían. Después, o sea, que no solamente hablara. No, por supuesto que no. Sino que eso nos pasa a veces, que hay gente que habla muy bien, esta persona, pero después, ¿qué vida están llevando? ¿Cómo es la vida? El testimonio que dan, cómo es el ejemplo que dan. Porque hablar es muy fácil, ¿verdad? Claro. El mejor testimonio era ese, su vida misma. Ese es el mejor testimonio que tiene el cristiano. Y hoy en día es lo mismo. El mejor testimonio es cómo vivo. No tanto lo que yo digo, sino cómo estoy viviendo y en qué me afecta lo que yo creo. Después dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y es muy, muy importante e interesante también que este don, los diáconos tendrán que tener un don del servicio. Tendrán que estar puestos a siempre colaborar en la comunidad, a servir la mesa, a atender a las viudas, ayudar en lo que fuera necesario. Después, el diaconado, por supuesto, este puesto ya evoluciona, tiene más tareas, etcétera, pero su principal base era el servicio. El servicio, pero no solamente servir por servir, sino realmente servir desde una buena intención de corazón que da del Espíritu Santo y también de sabiduría, porque era importante su labor de consejería, su labor de acompañamiento. Tendrían que ser realmente hombres de fe, que llevaran el testimonio del Señor a donde quiera que fueran. Así que además de estos hombres que menciona aquí, el capítulo 6, versículo 5, da los nombres: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. También habla de Esteban. Es el primero que aparece en la lista. Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban es un judío de origen griego que toma el Evangelio en su vida y lo vive. Y vemos en el versículo 8 del capítulo 6, dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga de los libertos y los de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, y discutieron con Esteban, pero no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Se ve que era un hombre de Dios,
un helenista, ¿no?, que llega a tomar el Evangelio y va predicando. Es, digamos, un contrincante de los sacerdotes, porque iba por el mismo mensaje de Jesús. Y esto, claro, generó oposición y conflicto. Entonces, vemos que en el capítulo anterior habíamos hablado sobre ese problema y oposición que se encontraba la iglesia primitiva. Entonces, en ese momento, Gamaliel los defiende y dice, dejémoslos en paz porque probablemente esa sea obra de Dios y no seremos nosotros los que nos opongamos a la obra de Dios. Pero otra vez con Esteban vemos esa insistencia por recuperar el poder. Y Esteban estaba predicando el evangelio hacia todos lados. Por lo tanto, Esteban, para empezar, era un judío helenista y tal vez no estaba tan arraigado, como lo mencionaste al principio, en las costumbres que tuvieran que ver con el templo. Por lo tanto, su concepción, su cosmovisión aceptó rápidamente que con Cristo acababa todo ese sistema sacrificial. Entonces, de cierta manera, por eso su predicación fue tan fuerte, su comprensión no era los mismos, y los judíos en ese momento, el Sanedrín, los fariseos, estaban muy arraigados a creer que el sistema sacrificial seguía en pie. Había 3 bases, era el sistema sacrificial, después tenían la ley y las obras. Era lo más importante que ellos tenían. Entonces, Esteban realmente arremete contra todo esto, ¿no? Es decir, Cristo es el único pilar que debe ser. Esos 3 pilares no es. El único pilar es Cristo Jesús. Me gustaría que comentaseis un poquito esa defensa que hace Esteban, los puntos tal vez más destacados, la forma en que responde él. Del discurso de Esteban podemos resaltar muchas cosas. Primero, tenemos que resaltar que es el discurso más largo de todo el libro de Hechos. Entonces Lucas, que escribió también el Evangelio, que era médico, que él investigaba, que él veía las cosas y sobre todo las testimoniaba por medio de este libro, debió de creer y sobre todo los cristianos debieron de darle mucha importancia al discurso que tenía Esteban. Probablemente muchos de nosotros cuando lo leamos, o los que nos siguen, pueden decir, bueno, qué largo es, qué rollo se avienta Esteban sobre el pueblo de Israel, sobre su pasado, etcétera. Pero realmente tenía mucha importancia, porque esa defensa nos habla de realmente lo que pasa antes y después con Cristo Jesús. Entonces empezamos a leer algo cortito donde dice, hermanos, padres, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces vemos que empieza a ser un pequeño resumen de lo que pasa con el pueblo de Israel hasta el momento en que está con Cristo Jesús. Empieza a reestructurar las cosas, empieza a darles otra perspectiva y decirles a los fariseos que probablemente estaban interpretando mal lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento y que no habían visto realmente las profecías que le indicaban que Cristo era el Mesías que iba a venir y que los iba a rescatar. Entonces, en este discurso, los judíos en el Sanedrín, los fariseos, empezaron a ver cuestiones que les alarmaron, que incluso lo acusan de estar haciendo blasfemia. Entonces, esta cuestión es muy importante que la entendamos. Más o menos ya hacia el final de su discurso dice, tuvieron nuestros padres, el versículo 44, 7:44, dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo, el testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hicieran conforme al modelo que había visto. El 46 dice, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer el tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó la casa. Si bien el Altísimo no se habita en los templos hechos de mano, como dice el profeta. Entonces, aquí ya es una cuestión muy importante. Habla de un problema, Esteban, que estaba haciendo en este momento. Dice, el Altísimo no habita en templos hechos de mano humana. Entonces ya el Sanedrín ahí ya temblaba. ¿Por qué? Porque estaba realmente arremetiendo contra algo que era muy importante para ellos. El pilar del sistema religioso, el pilar de su poder que ellos estaban teniendo en ese momento. Y es muy importante que destaquemos esto, que Esteban había comprendido que con Cristo Jesús había empezado otra etapa donde el sistema sacrificial ya no tenía utilidad en ese momento, que realmente Cristo había sido el cumplimiento de lo que Dios había anunciado desde el principio. Finalmente, ¿verdad? El Sanedrín apresa a Esteban, fue juzgado por todas esas situaciones. ¿Qué podemos resaltar de la respuesta de Esteban a sus acusadores que leemos aquí en el capítulo 7 de Hechos, versículos
todos estos que hemos comentado. Además, se ve a Esteban en cierta medida como un profeta, con un desarrollo muy cortito, porque su vida como profeta fue muy corta, pero sí, allí tiene hasta una visión y todo. ¿Podéis comentar un poquito de esto? Porque vemos que Esteban es el que marca la nueva etapa de la vida de los cristianos y así como Josías decía, ellos se enfurecieron. Esto ya era meterse directamente con el Sanedrín. Y dice, al oír esto, en el versículo 54, al oír esto se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pues entonces todo disparó. Fue como la última palabra que le condenó a la muerte y decidieron condenarlo a lapidación. Sí que influye mucho toda esta imagen en lo que es la vida del cristiano, porque gracias a este perfil, a estas personas tan valientes, se ha podido llevar a cabo la misión y se puede llevar en adelante el Evangelio, porque esta persona mostró valentía, pero a la vez fue bendecido del Señor con esta visión que le dio para alentarle, para enseñarle que sí que está en el buen camino y que todo lo que ha dicho está aprobado por el cielo. Además, esta visión de Esteban realmente lo hace profeta porque está transmitiendo el mensaje de Dios. Entonces, es muy importante lo que él ve, porque ve a Jesús, al Hijo del Hombre, en la diestra de Dios. Es la confirmación de Juan 17. No hay menor duda de que Jesús cumplió su misión y que Dios ratifica y le da autoridad, le da la autoridad que le pertenece por arriba de todo. Le dice, este es mi Hijo y ha cumplido su obra. Está en el santuario celestial, está a la diestra del Padre. Entonces esa visión es muy importante, porque los cristianos aquí es cuando se ratifica que Jesús ha cumplido y sobre todo que está ratificando su obra, su poder y su gloria por encima de todo, como había prometido en Juan 17. Entonces, sin duda alguna, él dice, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hay una separación. Esteban hace una separación tremenda y dice, ¿saben qué? Vuestros padres, yo ya estoy separado, yo ya soy cristiano, yo ya sigo a Cristo Jesús. Entonces es muy importante que esas personas estaban totalmente cegados y es por eso que después de esta visión no la reconocen y lo apedrean por acusarlo de blasfemo, por acusar de que Cristo estaba a la diestra del Padre. Entonces lo interpretan muy mal y lo apedrean en el momento. Además, el capítulo es, digamos, muy dinámico y termina con esa idea de los fariseos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y le echaron de la ciudad para apedrearle. Le apedrearon allí delante de la multitud que le seguía. Y había allí una persona. En esa multitud presente, como testigo, había alguien. ¿Quién era? ¿Y cómo le afecta ese testimonio de ese hombre que predica con tanto poder y que además muere en ese momento? Bueno, ahí había una persona muy interesante que es Saulo, que después lo conocemos como Pablo, que realmente es una persona que escribe un montón de libros, es un gran evangelista, es una persona que parece que es incansable. Y a los pies de Saulo, dice muy bien el versículo 58, los testigos pusieron sus ropas de Esteban, después de apedreado, después de muerto, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este versículo lo que evidencia o da testimonio es que Saulo probablemente era el líder de la oposición en contra de Esteban. Entonces vemos que no era cualquier persona, era una persona muy importante que tenía poder dentro del Sanedrín, dentro de los fariseos, y que después a Saulo le influenciaría porque sería mandado a perseguir a todos los cristianos. En ese momento comienza una ola de persecución a todo el movimiento cristiano con Esteban, porque probablemente le influyó ver
que de Esteban salía de la boca una blasfemia como ellos habían considerado, y querían acabar con ese movimiento que blasfemaba o pensaba que Cristo Jesús estaba a la diestra del Padre. Era un insulto para ellos en ese momento. Entonces después la vida de Saulo cambiará por completo en esa misión que tenía de apedrear, de castigar, de encarcelar a todos los cristianos que creían la blasfemia que Esteban había dicho. ¿Cómo pensáis que nuestro testimonio puede afectar a otras personas? La vida que llevamos, la manera de ser en nuestros hogares, en la comunidad donde nos movemos, o en el centro de trabajo, o en el edificio donde vivimos con los vecinos. ¿Cómo creéis que afecta? Creo que el Evangelio se predica más con el comportamiento que con las palabras. Me gusta mucho que en toda esta locura, en todo este ruido, en todo este episodio lleno de ira, de agresión, de todo lo peor, vemos a Esteban acabando de rodillas, diciendo, clamando a gran voz, Señor, no les atribuyes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En ningún momento él dejó de un lado el cristiano auténtico, el seguidor auténtico de Cristo. Vemos que ha estado enfrentando la muerte, y no solo la muerte, mentiras, porque vemos que aquí todo este juicio empieza cuando el Sanedrín dice, entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran que lo que había oído hablar, palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Que a pesar de todas las cosas negativas que se han podido decir sobre esta persona, él no dejó de ser un auténtico seguidor de Cristo. Repite las palabras que el mismo Cristo dijo en la cruz. Padre, no les tengas en cuenta este pecado, porque no se dan cuenta realmente lo que están haciendo. Con un testimonio de invitación. Ahora no entendéis, os portáis así, pero cuando vais a entender, estaréis haciendo lo que estoy haciendo yo ahora. Pues así podemos influir con nuestra vida a nuestro alrededor. Sin duda alguna, la vida de Esteban influyó mucho en el cristianismo primitivo de ese momento, porque Esteban, sin duda alguna, conocía que Cristo fue hasta la cruz por seguir lo que su padre le había mandado. Y Esteban fue hasta la muerte, lamentablemente, por creer en Cristo Jesús. Y los cristianos en ese momento que estaban siendo, o que serían perseguidos por Saulo en ese momento, tendrían que decidir, ¿creían y morían? O decían, bueno, yo no conozco a ese Señor, y se iban libres. Realmente influyó muchísimo y los cristianos toman mucha fuerza con esos testimonios. Al igual que nosotros tenemos que ser ejemplo de realmente un testimonio en medio del sufrimiento, en medio del dolor, de seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Tras la muerte de Esteban, se produjo una persecución masiva contra los creyentes allí en Jerusalén, que hizo que los cristianos se dispersaran por Judea, Samaria, de modo que se extendió la predicación del Evangelio. Eso permitió también que el Evangelio se siguiera predicando en otros lugares. La inesperada conversión de los samaritanos incluso asombró a la iglesia. Del mismo modo, nosotros podemos quedar maravillados del poder de Dios en la vida de las personas a las que demos testimonio. El corazón solamente lo conoce el Señor. Y personas que nunca hubiésemos pensado que podían ser transformadas, pueden llegar a conocer a Jesús y cambiar. Nuestra misión es llevar a Cristo a todo el mundo, sin distinciones. También a quienes pensamos que no van a aceptarle. Nosotros sembramos. El Espíritu Santo hará el resto. Necesitamos aprender a confiar en los planes de Dios, aunque no podamos comprenderlos. Estudiemos cómo Dios levanta líderes y guía su misión redentora en la historia. Decidámonos a entregarnos al Señor para que Él pueda capacitarnos según los dones que nos ha otorgado y usarnos para su servicio. Amigos, Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros, para que podamos servirle con los dones que Él mismo nos da
con los que Él nos capacita. Él desea que experimentemos una relación tan estrecha con Él que pueda transformar nuestro carácter a imagen de Cristo. Entonces, nuestros dones podrán ser usados para la evangelización, comenzando por nuestro entorno personal. Nuestra actitud y acciones siempre hablarán más fuerte que nuestras palabras, para bien y también para mal. Nos vamos ya. Nos encontramos en el próximo punto de encuentro con la Biblia. Gracias, amigos, por estar ahí. La persecución que sobrevino a la Iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la ministración de la palabra en ese lugar y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo. Olvidando que la fuerza para resistir el mal se obtiene mejor mediante el servicio, comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra más importante que la de proteger a la Iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el Evangelio a quienes no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Para dispensar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros, Dios permitió que fueran perseguidos. Ahuyentados de Jerusalén, los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.